es una garantía, finalmente una garantía personal en la que un tercero, que es conocido como el avalista, asume la responsabilidad de pagar una deuda si el deudor principal no lo hace en tiempo o en forma. Es decir, el acreedor, el banco, la institución financiera que otorgó el crédito va a poder dirigirse en caso de incumplimiento del deudor principal, tanto en contra del deudor principal como en contra del aval y del patrimonio que pueda tener. Por eso que es súper importante que si vamos a avalar una deuda o a garantizar una deuda de un tercero, sea de una persona que conozcamos, que tengamos confianza, de que sepamos que va a poder pagar, porque en caso de incumplimiento vamos a tener que nosotros concurrir al pago de esa deuda o de esa obligación. Hoy martes 1 de julio comienza el segundo semestre del año, uno que esperamos superar en mejores condiciones que lo que tuvimos que enfrentar en el primer trimestre. Tratamos de ordenar las deudas, tratamos de organizarnos, porque igual se vienen grandes gastos, todavía hay personas que están empezando o a la espera de sus vacaciones de invierno con los niños y niñas, por ejemplo, las fiestas patrias, el fin de semana de Halloween, luego los cierres de año, siempre tenemos desafíos económicos. Y a veces tenemos incluso que dar la mano y apoyar o ayudar a alguien más que necesita solicitar algún tipo de crédito o establecer algún tipo de contrato financiero con una entidad y nos piden ser aval. ¿Se lo han pedido ustedes alguna vez? Hay que decir que sí, en qué hay que fijarse. Para cualquier trámite lo pueden pedir. Parte de lo que le vamos a preguntar a nuestro especialista, el abogado y jefe del área de insolvencia y Grupo Defensa.cl, Sebastián Muñoz. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes. Hola Sandra, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, pues aquí aprendiendo, por suerte nunca me ha tocado ser aval, pero sí he escuchado algunas historias bastante complicadas con esta figura que partamos por saber, ¿bajo cualquier circunstancia de un contrato financiero te pueden pedir un aval, por ejemplo? No siempre es necesario que la persona que solicita el crédito, que es el deudor principal, requiera un aval. Muchas veces solicitan las instituciones financieras que se acompañe una garantía como es la de un aval para efectos de garantizar el pago de la obligación, pero más bien porque las condiciones crediticias muchas veces quizás del deudor principal no dan la categoría para que puedan otorgar el crédito sin esa garantía específica. Pero, por ejemplo, es muy usual en el caso de los créditos hipotecarios que muchas veces las personas necesitan complementar renta y en ese caso piden o solicitan que además alguien se constituya como un aval. En los créditos FOGAPE muchas veces cuando estuvimos en pandemia a los representantes legales de las empresas que necesitaban el FOGAPE les otorgaron esos créditos, esos financiamientos, pero también solicitaron que quedaran las personas naturales como avales de esas deudas. Y por último, el caso más común, Sandra, y que no habrá tocado mucho, es ver cuando, por ejemplo, alguien necesita arrendar una casa, un departamento. Exacto. Y uno les pide, o el dueño de la casa o del departamento solicita que se constituya también alguien como un aval, fiador o codeudor solidario para garantizar el correcto pago del canon de arriendo mientras dure el contrato. Ya que estamos hablando de vivienda, Sebastián, y para ir despejando dudas, ¿no es lo mismo ser un aval que, por ejemplo, cuando en un crédito hipotecario se complementan rentas para apostar a una vivienda? Sí, hay muy buena tu pregunta, Sandra, porque efectivamente las personas tienden a confundir el codeudor o el aval con la figura del copropietario. Cuando yo voy a complementar renta para poder adquirir un inmueble, ya sea con mi pareja o con algún familiar, etcétera, o si estoy casado con mi esposa, etcétera, en ese caso, cuando complemento la renta, vamos a quedar como copropietarios del inmueble, es decir, sería Ceballos y Muñoz los dueños de un inmueble, un departamento o de una casa, y en ese caso vamos a quedar como copropietarios. Ya. Distinta es la figura solo del aval, que ayuda a que se otorgue el crédito, pero solamente va a quedar con la figura del aval en caso de incumplimiento del deudor principal. El banco o la institución financiera va a poder perseguir el crédito en contra del aval, pero no tiene la figura del copropietario. Así que hay que distinguir. Si las personas van a avalar una deuda, ojalá que quedaran de copropietarios para que tengan también una garantía respecto del bien que están ayudando a adquirir. Bueno, esta figura del aval, ¿será tan conocida o no como nosotros pensamos? Porque escuchábamos recién ahí una canción de Los Tres que nos recuerda al aval, pero el ejercicio de preguntarle siempre a las personas, ¿no? En la calle, si es que efectivamente la figura del aval es tan conocida o no, es algo que salimos a la calle a preguntarle a las personas, porque de verdad cuando a mí me preguntaron yo pensé primero en algún crédito, pero no sé, por ejemplo, en profundidad, para usted que nos está escuchando tal vez, si es que tienen las mismas características que una persona que contrae la deuda directamente o no. A ver qué dijo la gente en la calle, tal vez seguro saben más que yo. El aval sí, se supone que es como el representante legal de alguien que está endeudado. El aval se supone que es el que paga si no paga el titular.
El aval es, por ejemplo, cuando estás haciendo un crédito necesitas a alguien más que respalde en caso de que te despidan. Entonces la otra persona es la que asume la deuda. El aval asume toda la responsabilidad. Eso es lo que pasa con el aval. Entonces, generalmente, idealmente sería con alguien realmente de confianza, por ejemplo, como tu pareja o un familiar como directo. Bueno, son personas que eventualmente entran a garantizar una operación de crédito como una garantía para un ente financiero. Quiere decir de que el deudor principal no paga, el aval es el que tiene que cubrir la deuda en caso de que el deudor principal no lo haga. Dentro del sistema legal, los bancos pueden perseguir el aval en caso de no pago de deuda y eso significa que también pueden embargar sus bienes. Ya, harto más que yo sabían, ¿viste, Sebastián? Estaban bastante bien informados, ¿no? Bien informados, Sí, efectivamente. partamos por la base. El ser aval, yo me comprometo a lo mismo que se compromete el deudor principal. Efectivamente, se compromete es una garantía, finalmente una garantía personal en la que un tercero, que es conocido como el avalista, asume la responsabilidad de pagar una deuda si el deudor principal no lo hace en tiempo o en forma. Es decir, el acreedor, el banco, la institución financiera que otorgó el crédito va a poder dirigirse en caso de incumplimiento del deudor principal, tanto en contra del deudor principal como en contra del aval y del patrimonio que pueda tener. Por eso que es súper importante que si vamos a avalar una deuda o a garantizar una deuda de un tercero, sea de una persona que conozcamos, que tengamos confianza, de que sepamos que va a poder pagar, porque en caso de incumplimiento vamos a tener que nosotros concurrir al pago de esa deuda o de esa obligación. Ya, ahora algo más de lo que decían las personas, ¿no? Alguien dijo por ahí, porque si es que el deudor principal no paga, el aval se tiene que hacer cargo de todo y hasta lo pueden embargar. ¿Están así? ¿Las consecuencias son así de drásticas? Efectivamente, en caso de incumplimiento en el pago de la deuda por parte del deudor principal, el banco o la institución financiera se va a poder dirigir en contra del patrimonio del aval a efecto de que pague la deuda, y eso va a poder llegar incluso hasta el embargo o el remate de los bienes en caso de que tampoco el aval pudiese ir a solucionar ese tipo de deuda que ha contraído el deudor principal, de la cual él avaló de forma personal. Por eso que es importante leer bien antes de constituirse como aval. Esto da también en muchos casos, por ejemplo, cuando arrendamos un inmueble, el aval en caso de incumplimiento de las rentas que ha contraído el arrendatario, también el dueño del inmueble se puede dirigir en contra del aval para perseguir el cumplimiento no solo de las rentas adeudadas, sino también, por ejemplo, si hubiesen quedado el inmueble con algún daño, con algún desperfecto, los perjuicios que se hubiesen ocasionado en el uso del departamento del inmueble. Así que la figura del aval es bien completa, tiene una responsabilidad bien extendida en contra por las deudas que ha contraído el deudor principal. Sebastián, y cuando uno no siempre se ofrece, pero se compromete a hacer aval, ¿te tienes que cumplir alguna serie de requisitos más o menos estándares o depende de la institución financiera y del producto que estés contratando? Sí, bueno, para poder constituirse como aval, las instituciones financieras van a solicitar en base a los mismos antecedentes o muy similares al del deudor principal, es decir, que no tenga antecedentes comerciales informados, que tenga ingresos formales, que tenga certificado de cotizaciones previsionales, liquidaciones de sueldo, carpeta tributaria, casi los mismos requisitos que se le solicita al deudor principal, a efectos de que el aval también pueda demostrarse que es solvente en caso de incumplimiento, puedan entonces el banco dirigirse en contra del aval y tener bienes en donde poder embargar en caso de incumplimiento. Así que el análisis que se hace en torno del aval es muy similar a los requisitos que se le exigen al deudor principal. La misma situación ocurre en el caso del arrendamiento de inmuebles, en donde el aval también tiene que ser una figura que goce de buena salud financiera para poder garantizar el pago y el cumplimiento y la firma finalmente del contrato de arrendamiento. Mira, nos están preguntando ya a través de nuestro WhatsApp y nos dice Pía, y sé que yo como aval tampoco puedo responder con la deuda, ¿qué pasa? Bueno, en caso de que ni el deudor principal ni el aval tengan bienes con los cuales pueda responder por las deudas que han contraído, la causa va a quedar inactiva hasta que puedan aparecer nuevos bienes. Recordemos que los bancos tienen, las instituciones financieras o el acreedor tiene derecho a perseguir no solamente los bienes presentes, sino también los bienes futuros. Entonces, en el intertanto en que
por el momento no aparezcan bienes donde puedan embargar, van a esperar un tiempo hasta que, por ejemplo, puedan tener quizás una retención en alguna cuenta corriente o alguna retención de la devolución de impuestos, o si la persona más adelante puede adquirir un vehículo, hacer el embargo del vehículo. La causa va a quedar en un estado de monitoreo a la espera de que puedan aparecer nuevos antecedentes, bienes suficientes donde poder embargar. Bueno, recordemos que de hecho en nuestro país hay cerca de 4 millones de personas que están sobreendeudadas y que por lo tanto están en los registros de DICOM, y que además, según el estudio que hemos estado comentando en las últimas semanas de Laborum.cl, ¿qué pasa con el salario? Había un 77% de las personas consultadas que decía que su sueldo no le alcanzaba para 2 semanas, con suerte, para esa quincena. Entonces es una situación que uno entiende que se puede repetir y que efectivamente muchos van a tener que estar pidiendo créditos, teniendo avales, pero hay alternativas, hay herramientas legales para no tener problemas, aunque usted sea aval o que sea deudor principal, y sobre todo además si es que ya está en el sobreendeudamiento. A la vuelta de la pausa respondemos las consultas que nos llegan a través del +569 85 21 23 60. Todavía tienes tiempo tú para mandarnos tu pregunta. ¿Y sabías que por ley tienes derecho además a refinanciar tus deudas? Si te está costando pagar y llegar a fin de mes es que cada vez es más difícil, puedes evaluar tu caso sin costo en defensadeudores.cl. No se trata de dejar de pagar, se trata de volver a empezar. Defensadeudores.cl, 25 años ayudando a más de 500.000 familias a recuperar su tranquilidad. Estamos hablando de los avales, del rol que cumplen en medio de un contrato con el mundo financiero, las responsabilidades además que les competen y por supuesto cuáles son las consecuencias que pueden tener si es que un deudor principal no paga y uno como aval entonces tiene que hacerse cargo de una deuda con la que se ha comprometido. Nos acompaña el abogado y jefe del área de insolvencia de Grupo Defensa.cl, Sebastián Muñoz, y tenemos preguntas porque el +569 85 21 23 60 está abierto para que tú nos puedas mandar también tu consulta. Y aquí Verónica nos pregunta efectivamente, dice, si el aval paga la deuda que el deudor principal no pudo pagar, me imagino, está medio raro esto. Básicamente quiere saber si es que ella puede recuperar su dinero. Sí, bueno, en caso de que el aval termine pagando la deuda del deudor principal, tiene el derecho a pedir el derecho de repetición o de pedir el pago al deudor principal. Lo puede demandar a efectos de que el deudor principal le pague al aval, quien fue el que subrogó en el pago y que realizó la solución de la obligación que habían contraído. Así que tiene el derecho a poder demandar al deudor principal para que éste le devuelva el dinero. Solo para complementar lo que pregunta Verónica, pero esto yo lo puedo hacer en el momento en que me empiezan a cobrar a mí como aval y yo empecé a pagar y inmediatamente digo ya, ok, yo voy a pagar, pero al tiro empiezo con las acciones legales para tratar de recuperar mi dinero, o tengo que esperar cumplir y pagar todo yo y después de eso recién poder empezar algún tipo de acción judicial? Mira, lo podría hacer desde el pago de la primera cuota. Lo recomendable es que al término del pago total de la obligación ejerza la demanda, porque si no va a tener una situación en que se va a encontrar en suspenso, en que no va a haber la totalidad del crédito pagado, sino va a tener cuotas. Entonces lo que le recomendaríamos es que al término de haber pagado la totalidad de la obligación, ejerza este derecho de repetición en contra del aval a efecto de conseguir el pago de lo que ella pagó en subrogación del deudor principal. Mira, interesante aquí lo que nos pregunta también Diego. Nos dice, y al momento de tener que complementar, digamos, toda la información para poder pagar la deuda en mi rol de aval, si es que llega el momento del embargo, porque yo tampoco me puedo hacer cargo, ¿tengo algún tipo de beneficio por no ser el deudor principal? No, lamentablemente no existe un beneficio de excusa que permita al aval poder oponer algún tipo de excepción en ese sentido, porque la deuda no fue la que él contrajo, sino más bien estuvo de aval en favor de un tercero. No existe un tipo de excusa en ese sentido, ¿no? El banco, la institución financiera va a estar de igual manera facultado para poder embargar los bienes del aval. Ya qué complicado hay, porque uno como aval a lo mejor en algún momento piensa, no, si va a cumplir y va a comprometerse, le pueden pasar muchas cosas y a lo mejor uno se tiene que hacer cargo y ni siquiera está en algún momento también en tantas condiciones de lograrlo. De hecho, Tatiana nos dice, si es que el deudor principal no puede pagar su deuda y me corresponde a mí pagarlo, ¿cómo voy a tener esperanza de que voy a poder recuperar el dinero? Bueno, es que eso es efectivo. O sea, si el deudor principal no le pagó al banco, que tiene muchas más posibilidades de accionar que una persona natural, más complejo que el deudor principal le pueda pagar al aval.
sin ejercer esta acción. Quizás ahí hay solamente apelar a temas como más bien emocionales, porque cuando uno se constituye como aval es porque existió una confianza de un familiar, de un amigo, y en ese sentido apelar más bien como a la honra, a la palabra. Claro. Si yo me constituí en aval para poder ayudarte, lo lógico y lo justo es que puedas entonces asumir esa obligación, si a lo mejor en ese momento no lo pudiste hacer y el aval concurrió al pago de estas obligaciones, quizás más adelante pueda devolver ese dinero al aval que de buena fe se constituyó como garantista de la obligación de este tercero. Moisés nos pregunta también a través de este WhatsApp, ¿y me pueden considerar un aval si es que no quedó estipulado formalmente? No lo pueden considerar aval si la persona no se constituyó de manera legal o formal como aval, fiador solidario o codeudor solidario. Para constituirme como aval debo comparecer con mi firma, con mi representación. Generalmente, por ejemplo, en el caso de los contratos de arrendamiento, cuando se arrienda el inmueble, él tiene que concurrir también el aval a firmar ante el notario o con firma electrónica avanzada. Entonces tiene que concurrir un hecho formal para que la persona se constituya como aval. No basta el solo hecho de la palabra, sino más bien existe un análisis de antecedentes y luego de eso la persona se constituye como aval de forma legal y de forma oficial, ya sea con la suscripción del contrato ante notario o a través de firma electrónica avanzada. Mira, está interesante lo que nos pregunta Gonzalo también a través del WhatsApp. Y nos dice, si yo efectivamente, como ustedes mencionaban, fui aval, pero tampoco estoy en condiciones de pagar la deuda, ¿podría renegociarla, por ejemplo? Bueno, podría renegociar la deuda efectivamente. A través de una renegociación extrajudicial podría el avalista instar un acuerdo con el acreedor a efectos de conseguir una mejor condición de pago y asumir esa deuda que contrajo en calidad de aval. Así que efectivamente sí es posible. Ahí aprovechamos de reforzar con la pregunta de Gonzalo Sebastián las alternativas que entrega la ley cuando una persona está sobreendeudada. Me parece que es un buen momento para remarcarlo. Bueno, en el caso del sobreendeudamiento y por los informes que bien señalaba Sandra al inicio del programa, efectivamente existe un problema ya endémico de sobreendeudamiento en Chile y ante esa situación tenemos varias alternativas legales que nos permiten salir del sobreendeudamiento. La principal es la liquidación voluntaria, que nos permite hacer una extinción de todas las deudas, independiente de que con el remate de los bienes no se alcance a pagar a todos los acreedores, se va a tener por extinguida la totalidad de las deudas y la persona va a poder empezar de cero, partir con un fresh start, que es lo que se conoce como poder soltar la mochila de deudas y poder empezar de nuevo en el sistema financiero. Esa es la principal solución. Luego tenemos la renegociación administrativa, que es un procedimiento que se dirige ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y que permite obtener mejores condiciones de pago, mejor tasa de interés y un periodo de gracia de hasta 3 meses e inclusive un mayor número de plazo en el número de cuotas. Para la renegociación administrativa tengo que tener ingresos vigentes, tengo que poder demostrarle a los acreedores de que voy a poder tener un plan de pago que va a ser responsable, que va a ser serio, que no va a superar el 60% de mis ingresos, a efectos de que aprueben esta propuesta de renegociación administrativa. En el caso de la liquidación voluntaria, puedo estar desempleado, puedo estar cesante y puedo someterme de igual manera a este procedimiento que busca extinguir todas las deudas que he contraído por este sobreendeudamiento que he obtenido, pero también debo entregar los bienes que tengo presentes al momento de la liquidación voluntaria. Esas son las dos grandes soluciones que tenemos para las personas. Hay otras también, como por ejemplo la defensa de los juicios ejecutivos y ver algún otro tipo de procedimiento, pero fundamentalmente lo que nos señala la ley es la liquidación voluntaria para personas o empresas y la renegociación administrativa para las personas, incluso aquellas que emiten boletas de honorario. Sí, esto es súper importante porque por las preguntas que nos han llegado, ¿no? Para no tener a lo mejor que llegar hasta la instancia del embargo, que es uno de los miedos, lo decimos siempre, que tienen las personas que están endeudadas o para poder evitar, no sé, complicaciones extras como los juicios, por ejemplo. Josefina nos pregunta algo, mira qué interesante, nos dice Josefina, ¿y si yo no puedo pagar como aval, ¿puedo traspasarle la deuda a otra persona? O sea, ¿un aval puede tener aval? No, un aval no puede tener aval o todavía no conocemos esa figura. No puedo traspasar la deuda para que otra persona se haga cargo, salvo que concurriera con su consentimiento expreso a asumir esa deuda, pero podría efectivamente a través de un contrato de traspaso de deuda, podríamos generar un traspaso de una obligación, por así decirlo, pero no es lo normal y por lo menos no lo he visto en la práctica. Ya. Habría que ver si el banco, lo que sí hemos visto es el cambio de deudor
o el cambio de... la novación por cambio de deudor. Esa sí es una figura que los bancos aceptan cuando la persona... por ejemplo, se da en el caso de los copropietarios, que a lo mejor pueden salir un copropietario o salir un aval, y ahí existe la figura de la novación por cambio de deudor, pero el mismo deudor tiene que cumplir con las mismas garantías o con la misma capacidad financiera para poder salir del contrato y que pueda ingresar un nuevo aval. Así que sí, podríamos decirlo que a través de la novación por cambio de deudor. Patricia nos pregunta, si yo soy aval y efectivamente pasado el tiempo las cuentas van bien, pero pierdo contacto con quién era el deudor principal, ¿cómo me voy a enterar si es que, por ejemplo, me empiezan a cobrar a mí? Tiene que haber ahí como una notificación formal, sí. Me imagino, no sabes la Existen duda. dos alternativas. La primera, las personas pueden revisar de las deudas que han contraído como aval en el mercado formal, en las instituciones financieras formales, como los bancos, las cajas de compensación, las instituciones financieras que reportan a la Comisión para el Mercado Financiero, y en esas circunstancias yo he quedado como aval. Pueden revisar su situación en la página web de www.cmf.cl, que es la Comisión para el Mercado Financiero. Con mi RUT y clave única voy a poder ver las deudas que tengo directas. Las deudas directas son las que yo he contraído a mi nombre para financiar una vivienda, un crédito de consumo, etcétera, y las deudas indirectas son las que yo he contraído en calidad de garantista, de aval. Y en esas circunstancias, si el aval, el deudor principal, ha dejado de pagar, mi deuda indirecta va a aparecer con morosidad en la página de la Comisión para el Mercado Financiero. Esa es una opción. Y la segunda opción es que en caso de incumplimiento del deudor principal, el banco va a poder demandar tanto al deudor principal como al aval, y voy a tener una notificación. Eso también lo pueden revisar en la oficina judicial virtual del Poder Judicial con su RUT y clave única, a ver si tienen algún tipo de demanda civil por incumplimiento de deudas del deudor principal. Ya, importante tenerlo bien en claro también. Juan Pablo nos hace una pregunta, mira, interesante también, que me encanta que se pongan en todas las posiciones que pueden ser posibles que ocurran situaciones complejas para los avales. Porque nos dice Juan Pablo, si es que yo me quedo sin trabajo y fui aval, ¿es posible que vaya a hacer algún tipo de acción judicial como para dejar en claro con anticipación que no me puedo hacer cargo de la deuda y evitar así, por ejemplo, embargos? No es posible. Estamos en el caso de que el deudor principal ha ido pagando de forma correcta en tiempo y plazo, y el aval ha quedado sin trabajo, entonces quiere dejar este hecho ante el acreedor. El acreedor puede tomar conocimiento de esto, pero no va a cambiar la figura del aval porque el aval ya se constituyó, y el hecho de que haya perdido el trabajo no es una circunstancia para que pueda removerse de su calidad de aval. Así que esa situación no es posible. Lo que sí es posible, en el caso de los deudores principales que han contraído algún tipo de deuda y han contraído un seguro de cesantía, en el caso de la pérdida de un empleo, van a poder entonces ocupar y hacer correr ese seguro de cesantía. En el caso del aval habría que ver el contrato. Si el aval se contrajo un seguro de cesantía por la deuda, si eso incluye también al aval en caso de pérdida de su empleo. Habría que revisar esa situación en el contrato que hayan suscrito. Claro. Bueno tenerlo en consideración, pues si además alguien nos está escuchando y está pensando en suscribir algún tipo de contrato. Romina nos dice, ¿las deudas del TAC se pueden renegociar? Las deudas del TAC también se pueden renegociar. Sí, efectivamente no hay un impedimento, se pueden renegociar administrativamente ante la Superintendencia de Insolvencia. Es importante señalar que las deudas de TAC desde hace un tiempo no se informan en los certificados de morosidad de DICOM, etcétera, pero son deudas que están vigentes y que el acreedor se encuentra facultado para poder iniciar acciones de cobro. Así que es importante señalar que ese tipo de deuda también se puede renegociar administrativamente ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Solo para recordarlo, aquellas deudas que no se renegocian son las deudas sobre todo de las deudoras de pensiones de alimentos, ¿verdad? Efectivamente, muy bien, Sandra. Ya, no se pueden renegociar recalcarlo. las deudas de pensión de alimento ni las derivadas por delitos o cuasi delitos civiles o penales. Son las únicas deudas que no se pueden renegociar administrativamente. Súper claro entonces el tema. Piénselo bien el día de mañana, si es que le piden ser aval, si tiene una buena relación y hay confianza y se puede, y además usted está en condiciones de lograrlo bien, pero puede tener consecuencias si es que usted es aval y el deudor principal no puede pagar, y eso es lo que queríamos que nuestro especialista nos explicara el día de hoy. Abogado, jefe del área de insolvencia, Grupo Defensa.cl, Sebastián Muñoz, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Sandra, que tengan un excelente día martes. Igualmente, pues recuerden que estos capítulos los pueden revisar también en Spotify y que ya llegó la